Bien, pues estamos ya en la recta final del programa Día a Día y estábamos hablando de nuestros atractivos turísticos y sin duda hay uno que está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su excelencia de proyecto pedagógico, el de formar a unos escolares para poder mostrar las tradiciones y la historia de nuestro pasado, la historia del Camp de Elx y de la ciudad. Estamos hablando de la esencia del Museo Escolar de Pusol. Hoy contamos con su director, Rafael Martínez. Bienvenido, Rafa. Bien hallado, buenos días. Bueno, hemos cambiado de año y es momento de hacer balance porque el Museo de Pusol 2025 para este fue un año espectacular porque fue el año de Lord Espontos. Vosotros habéis crecido. Sí, nosotros hemos crecido en actividades, en público, en ambos espacios, en global, quiero decir. Y bueno, muy contentos con toda la actividad, con la dinámica, con el respaldo social, con los talleres que hemos hecho, con el respaldo, insisto, de toda la gente que nos apoya. Pero tiene que ser agotador, Rafa. Agotador. ¿Qué tiempo te queda? Porque de vez en cuando te llamo, en 2025 puedo decir que no has podido atender la llamada porque no has tenido tiempo para venir. Sí, bueno, a veces quizá uno se lo toma muy en serio, pero bueno, hay mucho que hacer y bueno, lo que decimos muchas veces, el equipo de allí del museo, que incluso nuestro ocio muchas veces es ir a ver otros museos, estar en otras historias. Y bueno, pero lo pasamos bien y en efecto hay mucho trabajo, pero muy contentos. Bueno, pues el Lord Espontos, ¿cómo ha respondido la ciudadanía? Porque no solo es lo que habéis hecho allí dentro, que es magnífica la labor y las explicaciones que dais, las visitas y demás, sino que habéis recuperado, se ha recuperado un espacio increíble, un huerto de palmeras que estaba vandalizado y el público en general ¿lo está conociendo? Sí, la respuesta es de 10. Sí, de 10. Porque además, los primeros meses, porque fue una novedad. Y la novedad, la gente, las novedades enseguida acude. Y prácticamente hubo 3.000 personas en un espacio de tiempo muy corto. Luego se fue sosteniendo la cifra, pero ya hubo menor afluencia así de golpe. Pero en general, tanto 2024 como 2025 han sido muy buenos años en Pontos. Ha sido un espacio nuevo que la gente pues, no conocía, no tenía acceso a él. Y las actividades que se han hecho, pues la gente ha respondido y lo hemos pasado muy bien. Es que, además, el huerto, no porque seamos de Elche, o al contrario, al ser de Elche, pero no nos damos cuenta lo precioso que es el paisaje, ¿no?, de la ciudad con las palmeras y otros paisajes, ¿no? Y en concreto el huerto de Pontos es magnífico, entonces es un marco para hacer cosas. Y no solo las actividades han funcionado, que sí, sino el contenido de la casa. Sí. Es un pequeño museo escolar de Pusol. Es llevado a esa casa, por ejemplo, aquí estamos viendo las imágenes porque el contenido, hay objetos tan cotidianos que la gente se queda, es raro no ir al visitante y decir, anda, esto lo tenía yo en casa. Sí, esa era la idea. Cuando recibimos las primeras conversaciones que tuvimos con el ayuntamiento, con técnicos del ayuntamiento, y estuvimos barajando qué posibilidades había en el tiempo que teníamos para abrir la sala, para abrir el espacio, pues esa fue al final la opción que se quedó, pues un poco musealizar la casa y dejarla como si fueras a entrar a vivir y verdaderamente despertando la nostalgia, si quieres, o cualquier otro sentimiento por parte de la gente. Hay más de 500 piezas, que parece que no. Y se lo estoy viendo. Y se llevaron en poco tiempo. Un dormitorio, la cómoda, la máquina Seiger de coser, que siempre me acuerdo de Emilio Cano, que se nos fue en 2025. Un gran amigo nuestro. Un gran coleccionista, supongo que os dio piezas de máquinas. Sí, nos dio piezas, nos asesoró sobre la maquinaria nuestra y nos mostró su colección, que yo recuerdo un par de veces, guiada por él. ¿Es la mejor colección del mundo? Sí, no es de la mejor, está equiparada a las 2 o 3 mejores del mundo. Él comentaba que tenía todas las que él perseguía, excepto una de ellas que estaba viendo a ver la última vez que hablamos, hace ya algún tiempo, me refiero, hablamos en su colección, en su casa, y nos decía eso, y no sé si al final la pudo conseguir o no, el modelo que buscaba,
pero desde luego un enamorado de ese oficio que tuvo y de su colección, claro. Bueno, él fue un colaborador del museo, pero es que estamos viendo imágenes, objetos, jarrones, juguetes, el juguete del caballo, fundamental. Todas estas piezas son las que durante 50 años los chavales del colegio de Pusol han recogido de sus padres, abuelos, tíos, amigos. Y bueno, y luego las donaciones, importantísimas, los patronos del museo seguís recibiendo aportaciones de este tipo, con lozas de siglos anteriores, que en la cocina tenéis todos los utensilios para vestirla. Sí, seguimos recibiendo donaciones, la gente es muy generosa, eso siempre lo hemos dicho. La gente de la partida de Pusol, del Camp de Elx, de la ciudad, la gente sigue donándonos cosas que considera que el lugar en el que tienen que estar es el Museo de Pusol, y ante eso hay que ponerse de pie y reconocer esa generosidad. Y en efecto, nos llegan neveras de hielo como la que estamos viendo. ¿Esto es una nevera? Sí, una nevera de hielo. Y nos llegan, pues eso, artesas, orzas, muchas cosas. Sí, bueno, también sarnachos de esparto, calabazas también, bueno. Ay, el sarnacho. Para los caracoles. Que me encanta la palabra sarnacho y decirle a una persona sarnacho que no es insultarla en valenciano. Es quererla mucho. Pues, las veces que me han llamado sarnacho. Sí. Pues tenemos eso, nos sigue llegando donaciones y tenemos pues una gran colección, por suerte. Tenéis, porque esto es público y es para todo el mundo que se acerque a Pusol, es una cosa que está ahí. Y bueno, es una maravilla la restauración, la estábamos viendo ahí, las vigas, y tenéis espacio en esa casa precisamente para los aperos. Y las bicicletas, que eso se le llamaba la tartana. Yo he tenido una bicicleta como esa, la tartana. Con el carrito, con el huequecito detrás para llevar a alguien. Sí, bueno, tuvimos, la casa es muy grande, los espacios de la casa son casi 500 metros cuadrados, ambas casas son 500 y pico metros cuadrados. ¿Son dos casas? Bueno, detrás hay una caseta de almacenar palma. Ya, pero esa es la de palma. Como superficie construida 500 y pico, la casa tiene 400 y algo, esa casa, y tiene muchas dependencias, y entonces tuvimos espacio para, como anécdota, tenemos que decir que el carro, cuando íbamos a meterlo en lo que es el almacén, no nos cabía, porque había unas molduras en la puerta, habíamos hecho la medición, pero las molduras era el centímetro ese que faltaba a ambos lados, y tuvo que entrar por una puerta del patio, en fin, no pudo entrar por la puerta de la porchada porque no nos pasaba. Y pensábamos que no llegábamos con el carro. Y este filtro de agua... el Sinaí, sí. También es fundamental. Sí, en las casas. Y en todas las casas para filtrar el agua. Ahora la osmosis lo ha reemplazado todo. Ahora ha cambiado todo. O sea. Bueno, hemos visto la casa por dentro. Supongo que tendréis... ¿Hay un libro donde los visitantes dejan las impresiones? ¿Eso lo hacéis? No, tenemos los estadillos de la gente propone sugerencias en el buzón de sugerencias, etcétera. Los cuestionarios SICTE, todo eso está puesto, pero lo que es un libro como tal, no. Sí existe ese libro, sí existe en las exposiciones. En la sala de exposiciones que tenemos en una de los almacenes de la casa, sí hay un libro en el que la gente cuando ve la exposición sí que opina sobre ella y sí que nos han llegado opiniones de la casa en sí misma. Pero el libro está colocado con motivo de cada exposición en esa zona. Vale, Rafa, pues ya que estamos hablando del 2025 y estamos viendo cómo os habéis nutrido y vuestro éxito son las donaciones, vosotros tampoco estáis solos, sois la Sociedad Ilicitana. Las donaciones de 2025, ¿me puedes destacar alguna? Tendría que pensar. Para mí son todas significativas. O las donaciones en general. Las donaciones en general, hombre, recientemente... ¿Hay alguna que puedas destacarme? Bueno, hay dos, si acaso, así pensando en voz alta, pero todas son significativas, porque a lo mejor alguien nos puede estar escuchando, pues la mía no la ha nombrado, y eso, mira, por ejemplo, significativo. Para mí significativo es las maquetas que estaban en la antigua estación de autobuses, que con motivo de la reforma que han hecho, nos las han traído al museo, unas maquetas enormes del término municipal y pedanías y el casco urbano, esas maquetas que estaban ¿En dónde? En la estación de autobuses. Pero en la de... En la nuestra, en lo que es... ¿En la de la avenida del ferrocarril? Sí, había unas maquetas desde hace ya años colocadas allí, unas maquetas, estaban allí en la pared, en el muro, y eran como unos, así como muy mínimas, no es que fuera una maqueta de... Pero bueno, mostraban el término, las líneas de autobuses, el casco urbano. Para nosotros el haberse puesto en contacto con nosotros desde autobuses y que nos dijeran que eso les gustaría que
para nosotros son unas piezas singulares de cuando se inaugura la estación de autobuses y de esa época más reciente, pero que verdaderamente dice mucho del interés de muchas personas en que al final reposen los objetos que consideran valiosos entre nosotros, ¿no? Esa donación nos gustó y también algunos elementos propios de lo que es el mercado central antes de la rehabilitación. Es verdad. Algunas puertas de cámaras frigoríficas y publicidad de los puestos. Hemos traído cosas, pero singulares, al margen de estas y de otras muchas que podríamos hablar. Recuerdo una colección magnífica de libro escolar, pero cuando digo magnífica digo de cientos de libros escolares del siglo XIX y del siglo XX, o sea, antiguos, que nos ha llegado en este último año. ¿Por parte de quién? Era un señor coleccionista de Alicante, que bueno, era propietario y coleccionaba, era su gusto el tenerlos, y su viuda nos los donó. Y también estamos en trámites que ya la donación no se ha producido, pero sí se ha tramitado ya, aunque el objeto aún no está entre nosotros, es un SEAT 600. Y vamos a traerlo ya, si no es un día es otro ya. Ya es nuestro, pero no lo tenemos físicamente. Qué icónico ese coche. Total, por eso es una pieza singular que nos faltaba y... Fíjate, pues me estás hablando de las donaciones y yo ya me estoy preguntando, ¿podréis reconstruir algún día el viejo mercado central? Podría hacerse... ¿Cómo habéis reconstruido la vieja calle comercial del Salvador? Podría hacerse. Sería más complejo, pero podría hacerse. Tantos fondos no nos trajimos del mercado porque no había tanto, ¿no? En principio, pero todo es posible. ¿Podríais inmortalizar el momento de la década de los 60? Sí, seguro. Por completo. ¿El 600 era lo que os faltaba? El 600 era una pieza que nos faltaba, en efecto. Y este 600 es de los últimos que se fabricó, es de 1972. En cualquier caso, el modelo es el mismo que el del 69, prácticamente. O sea, cambian dos cosas. Y la idea va por ahí. Yo creo que hacemos muchísimas actividades, muchísimas. En nuestro día a día está volcado en el mundo rural, en el entorno inmediato y nuestros fondos y mucho de lo que hacemos, pero también hacemos un guiño a los cambios que hubo en los años 60-70 y también en la ciudad. Pero fíjate, el 600 era el coche en los años 60 de la ciudad, que ese estaría muy bien en el Artes Pontos. Sí. ¿Y sabes qué coche es el que veíamos más en el campo de Elche? Yo lo veía más. En el campo de Elche se veían mucho los... El R4. El R4 se veía mucho. La Pava. La Pava, el Dian 6 o el Citroën 2 caballos con furgón. Eso se veía muchísimo. Y desde luego el R4. O sea, R4, R6 también. El R4. El R4 más. El R4. El 4L que llaman. ¿Tenéis el 4L? No, pero si nos llega, pues seguramente lo cogeríamos, claro. Qué fascinante, ¿no? Trabajar donde estás trabajando tú, Rafa. Claro, bueno, nos gusta. Las donaciones son lo más importante porque, claro, os dan alas y claro, imaginación, y la imaginación también. Sí. ¿Quiénes sois los que estáis en el Museo de Pusol? ¿Historiadores? ¿Quiénes sois? Bueno, hay formaciones variadas, junto al equipo docente que está en el colegio, con la educación estrictamente, el equipo del museo, de la fundación, pues somos doctores, licenciados, graduados, depende, en historia, geografía, bellas artes, historia del arte, humanidades, estoy pensando así, creo que se me escapa alguno, pero... No hay tiempo para más, ¿eh? Y ahí vamos, ¿no? Un equipo variado que trabaja bien. Te he traído para hablar de la programación de los descontos. Está en la web. Y no hemos podido hablar de ello, pero nos acabas de decir que la web, ¿qué web hay que entrar? www.museopusol.com y allí pueden ver la información y nada. O llamarnos al teléfono, en fin, para si hay alguna cosa que no está clara y solucionamos el tema rápido. Bueno, pues ya saben ustedes que a través de la web también, y que en el Artes Pontos todos los fines de semana, sobre todo los sábados, ¿verdad? Sí, un sábado al mes, o 2 al mes, hay cosas. De todas formas, el horario de visita... Todos los días de 10 a 2. De 10 a 2 de la tarde pueden ustedes pasar por el Artes Pontos y disfrutar, al igual que no se olviden, porque el corazón de ese trabajo está en el Museo Escolar de Pusol, donde hay cientos de miles de piezas, y nos quedamos cortos. Gracias, Rafa. Gracias. La siguiente entrevista será las exposiciones temporales que organizáis a lo largo de todo el año. Nosotros tenemos que poner el punto final. Que pasen un buen fin de semana, abríguense, mañana se desploman las temperaturas, el lunes volvemos, hay pleno,
Así que buen fin de semana y les dejamos ya con Rosa Lucas, con el programa Entre Amigos. Bexa, Grupo Horizonte y la Casa de las Conchas han patrocinado este programa.